Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Los milagros ocurren cuando sustituyes las lágrimas por la oración y el miedo por la fe. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la nueva serie titulada Los Milagros de Jesús y compartiremos el segundo tema de esta serie: ¿cómo no pedir un milagro? Tú nos creaste con un propósito. ¿Cómo no pedir un milagro? Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá al tema. Buenos días, pastor Ángelo, ¿cómo está? Buenos días, Oscar, y buenos días a nuestros oyentes que hoy miércoles nos están escuchando. También nos acompaña Erika Carrillo, líder de la iglesia sede Piedecuesta. Bienvenida, Erika. Buen día, Oscar, buen día, pastor, y buenos días a todos los amigos que nos escuchan aquí en el día 1020 AM. Le recordamos, apreciado oyente, que usted puede escucharnos por el 1020 AM a través de la internet por radioprimavera.com o también ingresando al Facebook de Radio Primavera. En la parte izquierda del muro encuentra las opciones de audio o video en vivo. Hoy estamos en audio en vivo. En audio en vivo. También usted puede escuchar, apreciado oyente, todos nuestros programas de Vidas con Propósito y también la programación de Radio Primavera. La puede escuchar en vivo a través de la aplicación para dispositivos móviles. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿por qué cree que Dios puede hacer milagros hoy? Porque la Biblia lo dice, y para mí eso es suficiente, Erika. Algunas posturas teológicas han creído que Dios ya no hace milagros en esta época, pero tal creencia, tal postura no halla o no tiene sustento en las páginas de la Biblia. De hecho, el escritor a los Hebreos, refiriéndose a la inmutabilidad del Señor Jesús, dijo lo siguiente, o escribió lo siguiente, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y como Dios se ha revelado desde el Antiguo Testamento, pues nosotros debemos esperar que allí también se vean milagros, y efectivamente así es. Dios siempre ha obrado milagros, señales y maravillas. Esa es una cualidad inherente a su ser. Los escritores bíblicos describen, por ejemplo, así al Señor. Y bueno, les informo que Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Deuteronomio 4:34 dice que Dios ha intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, milagros, guerras, actos portentosos y gran despliegue de fuerza y de poder, como lo hizo por ti el Señor tu Dios en Egipto ante tus propios ojos. O sea que aquí ya se ve con claridad que desde el Éxodo, ¿cierto?, el segundo libro de la Biblia, Dios está haciendo milagros. Jeremías 32, 20 al 21 dice así: Tú hiciste milagros y prodigios en la tierra de Egipto y hasta el día de hoy lo sigues haciendo. En tiempos de Jeremías, hasta el día de hoy lo sigues haciendo, dijo él, tanto en Israel como en todo el mundo. O sea, Dios no está limitado únicamente a hacer milagros entre su pueblo. Dice: Así te has conquistado la fama que hoy tienes. Tú, con gran despliegue de poder y con milagros, prodigios y gran terror, sacaste de Egipto a tu pueblo. Y Daniel 4:3 dice así: Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Y es interesante que estas palabras las diga Nabucodonosor, reconociendo el poder sobrenatural que tiene el Señor. Definamos, ya que hablamos de milagros en esta serie, definamos qué es un milagro. Un milagro, Oscar, es una actividad de Dios, una acción de Dios de tipo menos común.
en el cual Él despierta el asombro y la sorpresa de las personas y da testimonio de sí mismo. Esta definición la da el teólogo Wayne Grudem, y a mí me parece que es una muy buena definición y es importante que la entendamos porque nos muestra intrínsecamente la doctrina de la providencia divina, y algunos pues tienen entonces confusión para distinguir entre milagro y providencia. Entonces definamos qué es la providencia divina. Bueno, la providencia divina es la acción de Dios mediante la cual preserva, controla y gobierna todas las cosas, circunstancias y personas. Eso, así es definida la providencia divina. En palabras pues más coloquiales, la providencia divina es que Dios gobierna todo. O sea, no hay nada que se le salga de las manos a Dios, no se le salen las circunstancias. Ayer que perdimos contra Inglaterra, eso no se le salió de las manos a Dios. A Dios no se le sale nada de las manos. Él lo controla, lo preserva, lo gobierna, todo, incluso a las personas, incluso a los seres espirituales, a Satanás, a los demonios. Él controla. Pues yo no creería en un Dios que no tuviera control de todas las cosas. Inclusive controla a los que dicen controlar al mundo. Sí, eso significa que este mundo está bajo la providencia de Dios, pero otra cosa es un milagro. Entonces yo le explicaba a mi hijo que, porque me preguntaba entonces cuál es la diferencia cuando estábamos mirando lo del programa. Yo le decía, providencia es que yo respiro, todos respiramos por la providencia de Dios, pero podría ser que yo tenga un problema en la respiración y tenga que depender de una bala de oxígeno, ¿cierto? Y vienen y oran por mí y ya dejo de depender de la bala de oxígeno. Ahí ya yo no estoy respirando por providencia, estoy respirando por un milagro, una acción de Dios de tipo menos común, en la cual Él despierta el asombro y lo hace pues para mostrar su poder, su dominio, ¿sí? Su capacidad. Bueno, ¿por qué Dios hace milagros? Bueno, Erika, Dios hace milagros porque es muy compasivo y Él es misericordioso frente a las penurias y las necesidades de los hombres y sobre todo de sus hijos. Hay que reconocerlo. Y precisamente de eso es que se valen los vividores, de las necesidades de la gente, de las penurias que tiene la gente. Ellos son unos aprovechados que quieren explotar a las personas. Claro, como la gente pasa por una situación crítica y lo que espera ver es una intervención sobrenatural de Dios, ver un milagro en su vida, entonces muchos en su afán creen pues cuanta cosa le digan, que pacta por tu milagro, que ven y sella la palabra como para que vea su milagro. No es correcto hacer eso. Creo yo que la razón para que Dios haga un milagro es su misericordia, es su amor, es que Él es compasivo, es que Él sí entiende las penurias del corazón humano. Al milagrero no le importa, al milagrero lo que le importa es su nombre, le importa es el dinero. A Dios no, a Dios le interesa la persona, lo que está padeciendo, lo que está sufriendo la persona, y al mismo tiempo engrandecer su propio nombre. Pastor, ya vimos el porqué, ahora ¿para qué hace Dios milagros? Bueno, Dios hace milagros para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para mostrar su majestad a los hombres, de los cuales Él espera también una retribución. ¿Cuál es la retribución que Dios espera? No es dinero. Adoración, ¿no? Él espera temor, que le temamos, que Él espera, como dice Oscar, adoración, alabanza. Él espera que lo glorifiquemos por eso que Él hace. Y eso entonces ya debería poner en el sitio al predicador o al hombre o mujer que Dios usa. Él debería tener, o ella debería tener muy claro que si Dios hace un milagro es para la gloria de Dios, para Él mismo, no para exaltar al predicador, no para exaltar un ministerio, porque uno se sorprende de cómo hay ministerios que quieren como sacar pecho, ¿no? Nuestro ministerio es un ministerio de milagros, ¿sí? No. Si Dios hace un milagro es solo para su honra y para su gloria. Bueno, algunos programan días de milagros, noches de milagros. Aquí surge una pregunta, ya que usted habla de la providencia divina. ¿Y cuándo hace Dios milagros? Bueno, Dios hace milagros cuando Él quiere, ya punto. Cuando Él así lo quiere, cuando Él lo considera,
cuando Él lo determina. Nadie puede programar a Dios, como usted lo acaba de decir, Oscar. Nadie podía decir, hoy Dios va a hacer un milagro. No, yo no lo sé. Yo quisiera que Él hiciera un milagro, pero yo no sé si Él lo quiere hacer hoy. Y bueno, no solo cuando Él lo quiere, sino que digamos hay una fusión para que suceda un milagro. Dios hace milagro cuando Él quiere, pero también cuando el hombre lo pide con fe, para que se establezcan los propósitos de Dios. Hay cosas que uno a veces no reflexiona. Uno cuando lee los evangelios, uno ve las cantidades de milagros que hacía el Señor Jesús, pero uno a veces se olvida de que José, el padre adoptivo de Jesús, se murió y Jesús no lo resucitó. En la despedida que Jesús hace a María en la cruz y que delega a Juan para que la cuide, sé claramente que María no tenía esposo que la protegiera. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no lo resucitó? Porque es que para que haya un milagro se necesita, número uno, que Dios lo quiera hacer, número dos, que haya fe de parte de aquel que lo está pidiendo, y número tres, que sea para un propósito que Él tiene pues ya previamente establecido. ¿Creían los judíos que Dios podía hacer milagros? Le contesto con una cita bíblica, Daniel 3, 17 al 18, para que veamos el pensamiento de los judíos, cómo pensaban los judíos, y aquí hay unos judíos en exilio. ¿Cuál era el pensamiento de ellos? Dice así, Daniel 3, 17 al 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pues con toda claridad se ve que estos hombres en Babilonia, judíos, creían que Dios los podía librar de un horno ardiendo. O sea, ¿eso qué es? Es una señal milagrosa. Ellos sí creían, los judíos sí creían en los milagros. Y vea, los milagros y señales cuando son de Dios tienen unos propósitos, y es bueno entonces hacer el énfasis. Número uno, el propósito es glorificar a Dios como primera medida. Los milagros buscan que Dios reciba toda la gloria. Número dos, confirman la palabra de Dios, o sea, le hacen saber a la gente que la palabra de Dios es poderosa. Número tres, propósito del milagro, traer temor ante el poder sobrenatural de Dios. Cuando uno ve los milagros que se hacían en las escrituras, uno ve la reacción de la gente y era de asombro, pero asombro de temor, asombro de reverencia. Número 4, hacer que el pecador reconozca su necesidad de arrepentimiento. El Señor Jesús le dice a Corazín y a Betsaida que se han hecho muchos milagros y ¿por qué no se han arrepentido, ¿cierto? Y número 5, traer alivio a las necesidades que agobian a las personas. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. ¿Cómo no pedir un milagro? Es el tema que estamos compartiendo en esta mañana. En esta oportunidad, pastor, ¿qué pasaje bíblico podemos estudiar o vamos a estudiar para ver los milagros de Jesús y responder al tema de hoy? ¿Cómo no pedir un milagro? Oscar, le voy a pedir el favor, como estoy un poco afectado de la garganta, que lea el pasaje. El pasaje está en Marcos 9, 14 al 29, de donde vamos a extraer los principios para aprender a la forma de cómo no pedir un milagro. Y obviamente, pues intrínsecamente allí está el cómo sí pedirlo. Bueno, dice Marcos 9, del 14 al 29, cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron.
Tan pronto como vio Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo echa al fuego y al agua para matarlo. Y si puede hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsado a fuerza de oración, respondió el Señor Jesús. Pastor, revisemos este texto del Evangelio de Marcos del capítulo 9. ¿Qué detalles nos muestra este pasaje? Bueno, muy bien, Erika, vamos a revisar texto a texto. En el versículo 14 dice lo siguiente: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. El contexto aquí del pasaje nos muestra que Jesús estaba con Pedro, Juan y Jacobo en el monte donde Jesús se transfiguró. Entonces, al regreso de Jesús con sus 3 discípulos, había una discusión de los 9 discípulos con los escribas o con los maestros de la ley. Eso lo muestra el pasaje. Otro detalle importante que muestra este pasaje está en el versículo 15 y 16. Dice, tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Aquí entonces vemos que Jesús se acerca a la gente y se acerca a los discípulos y les pregunta el por qué hay ese alboroto, porque hay esa discusión. Esto nos sirve pues para interpretar mejor el pasaje. En el versículo 17 dice lo siguiente, el 17 y el 18, maestro, respondió un hombre entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedía a los discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Acá dice que un hombre dentro de la gente, dentro de la multitud, está aquí pidiéndole a los discípulos que expulsen al espíritu que está azotando a su hijo, pero los discípulos no lograron hacer ese milagro. El demonio le había quitado el habla, atentaba contra la integridad física de ese muchacho, y por la descripción pareciera que este muchacho sufriera de ataques de epilepsia, pero el texto pues no lo muestra así explícitamente, pero por la descripción que hace aquí el evangelista pareciera que fuera epilepsia. El padre trae al muchacho a los discípulos, pero ellos fueron incapaces de expulsar al espíritu maligno. ¿Qué otros detalles nos muestra este pasaje? En el versículo 19 y 20 dice así: ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme el muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Qué sucede aquí? Bueno, Jesús reprende severamente a los discípulos por no haber sido capaces de expulsar al espíritu maligno a causa de la incredulidad. Esto es posible establecerlo pues con los pasajes paralelos de este suceso que los narra también Mateo y también lo narra Lucas. Jesús hace que le traigan aquí al muchacho, quien tiene un nuevo ataque, le da un nuevo ataque en la misma presencia del Señor, y esto es un detalle importante. A veces creemos que ante la presencia de Jesús no pudieran suceder cosas desagradables, pues aquí vemos que en la misma presencia de Jesús le da un ataque al muchacho. Y otro detalle que yo veo está en el versículo 21 al 24.
¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Bueno, aquí se ve que el problema ya llevaba varios años, ¿cierto? Y que otra de las razones por la que el demonio no había salido del muchacho no era solo la incredulidad de los discípulos, sino era la incredulidad del propio padre del niño que está, o del muchacho que está pidiendo el milagro. ¿Cómo oró Jesús en esta ocasión? Bueno, versículo 25 al 27 dice: al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo: te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían: ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Bueno, como a Jesús no le gusta el espectáculo, y la gente es curiosa, inmediatamente le dio una orden al demonio que saliera del joven. Aquí nosotros debemos notar que Jesús obra totalmente diferente a como obran los milagreros de nuestros días, llamando la atención y buscando que los admiren a ellos. No, Jesús no obra así. Por las palabras de Jesús sabemos también que el demonio era causante de la mudez y la sordera del muchacho. En este caso, no podemos generalizar, no podemos decir que todos los mudos o que todos los sordos están endemoniados, pero en este caso sí vemos con toda claridad que era producto de la presencia demoníaca. Pastor, luego de esto, ¿qué sucede o qué pasa? Bueno, cuando dice el versículo 28 al 29, cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Los discípulos, cuando ya estaban solos con el Señor en una casa, le preguntan entonces a Jesús el porqué de su incapacidad para expulsar al demonio. Lo que quiere decir esto es que tanto los discípulos como el Señor mismo esperaban que ellos lo hubiesen expulsado. O sea, los discípulos ya tenían de alguna manera experiencia en cuanto al expulsar demonios, y se sorprendieron que al tratar de hacer lo mismo con este muchacho no hubiesen podido. Acá el Señor les da una nueva enseñanza a los discípulos y les dice que hay demonios que solo pueden ser expulsados no dando únicamente una orden, sino orando. Y pues acá se ve claramente que los 9 discípulos no estaban orando. ¿Quiénes estaban orando? Los que se fueron con él al monte de la transfiguración. Bueno, el día de mañana, jueves, continuaremos con la segunda parte de este tema, así que no se lo pierda aquí en el dial 1020 AM o por internet a través de radioprimavera.com. Apreciados oyentes, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com, o también lo puede hacer ingresando a nuestro Facebook, en el muro de Vidas con Propósito. Allí puede escribir cualquier comentario, sugerencia, inquietud. Así que mañana nos encontramos para ver la segunda parte de este interesante tema, cómo no pedir un milagro, y les deseamos que pasen un día muy feliz. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir.